con la transmisión. Ok. Tú nos presentas, ¿no? Eres bueno en esto. Va, cuando me digas. Estamos en vivo en Facebook, me parece. Ok. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya es 8 de enero, ya pasamos una semana más de este bonito 2021 después del año tan difícil. Pero, ¿cómo estás, mi Fer? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sentiste después de ese primer podcast el viernes pasado? ¿Qué cambió en ti? Algo tuvo que haber cambiado. ¿Qué fue? Sí, yo creo que la emoción de querer seguir, porque estábamos como muy atentos a ver qué tema podíamos abarcar. El día miércoles todavía estábamos dudosos porque había ahí dos temas que nos estaban moviendo, el de López-Gatell, que andaba de vacaciones, y por acá la democracia que están viviendo o antidemocracia que se está viviendo en Estados Unidos. Entonces creo que podemos abarcar, digo, López-Gatell no, a lo mejor en otro momento se vuelve a ir de vacaciones y si no, lo retomaremos en algún otro podcast, pero nos pareció prudente y me emocionó mucho pensar en que podíamos hablar justo de lo que está pasando en Estados Unidos y a lo mejor desde nuestro pensamiento y opinión, en qué nos podría afectar a los mexicanos o en qué nos podemos comparar con lo que está pasando allá en Estados Unidos. Entonces, creo que más allá de sentirme rara en un primer programa y emocionada al mismo tiempo, sinceramente me dio más el interés de seguir, de conocer, de investigar para poder emitir mi bonita opinión, ¿verdad? Correcto. Fíjate que tuve que advertirte desde inicio, ahí a lo mejor cometí el error, de que esto es adictivo. Una vez que lo pruebas, ya jamás tu vida vuelve a ser igual, ¿vale? Entonces, pido una disculpa por no haberte dicho, pero creo que es bonito ejercicio darte cuenta que una vez que estás emitiendo ya tu opinión, que tienes un podcast, que tienes un espacio, que tienes un lugar, ya de aquí para adelante, nadie te calla, nadie, literal, nadie te calla. Bueno, tal vez sí, y ahorita vamos a platicarlo, pero normalmente nadie te calla, ¿no? Pero bueno, a ver, pues ya que mencionaste el tema, vamos a plantearlo y vamos a comenzar pues con este preámbulo de lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos, porque está calientito el tema, o sea, empezó el lunes, martes, por ahí así, y hoy pareciera que sigue la misma historia y la misma tendencia desde ese día, ¿no? Para ponerles un poco de contexto, ya saben que yo soy el señor contexto. Se llevaron a cabo las elecciones el año pasado en Estados Unidos, entre varios, Kanye West entre ellos, pero los más importantes, pues estaba Donald Trump para buscar su reelección, su segunda reelección, si no me equivoco, y estaba Biden, ¿no? Uno es republicano, otro es demócrata, y pues estaban ahí peleando. Ya saben, Donald Trump no queriendo dejar el poder, Biden pues acusándolo de que es un peligro para Estados Unidos. No sé, como que esa estrategia ya la traigo muy sonada aquí en México, pero Biden lo acusó de que no era bueno y todo esto. Se llevan las elecciones y pues en urnas o de manera pues digamos legal, y pongo comillas porque eso es lo que está alegando Donald Trump, ¿no? Pero digamos que si es cierto, si es como Biden dice y como Estados Unidos lo quiere proyectar al mundo, pues el ganador es Biden. Fue una elección muy cerrada, ¿no? Por eso decía Mifer, al final del día, como que esta historia ya nos la sabemos nosotros, ¿no? A lo mejor en Estados Unidos, en el norte de América, como que esta historia no les es tan familiar, pero aquí en México y en todo Latinoamérica, la historia como que ya nos la conocemos, ya sabemos por dónde va todo, ¿no? La elección fue súper cerrada, ganaron por ahí de algunos votos, porque además recordemos que la elección gringa es medio rara, ¿no? Da puntos dependiendo del estado y todo esto, ¿no? La verdad es que no se las voy a explicar porque tampoco la entiendo, pero, pero la elección gringa es muy rara y entonces le dan ciertos votos a ciertos estados y entonces tienen que completar, creo que 277 votos el candidato ganador y entonces ya con eso le entregan su certificado. El caso es que desde ese día Donald Trump acusó a Biden de que le había robado la elección.
y que pues era un tramposo y todo esto, ¿no? Y en sus redes sociales empezó a publicar que él no reconocía la elección, que él no iba a aceptar el cambio de presidente y que él se iba a quedar como presidente, ¿no? Se lo iba a llevar a tribunales y en tribunales era donde iba a pedir pues algo así como una especie de voto por voto, casilla por casilla. Y entonces, pues resulta que se lo lleva a estos niveles y pues también le dicen, ¿qué crees, compadre? No demuestras de manera certera que te robaron la elección, entonces pues tenemos que darle paso a Biden, ¿no? Y entonces pues Biden es, digamos, el presidente que estaba esperando ya nada más, pues digamos que su ascensión, su nombramiento, para que pues continuara. Ya el 20 de enero iniciaba pues mandato, ¿no? Esta semana en el Senado pues le tenían que entregar ya así su papelito de felicidades, eres el mero mero, eres el merengues de Estados Unidos. Y resulta que pues los senadores no, parte de los senadores pues no lo aceptaron. Hubo ahí un tema en la Casa Blanca en Washington. Bueno, no, en realidad en el Capitolio. Hubo un tema en el Capitolio y pues estuvo duro. Hubo hasta 5 muertos a causa pues de este conflicto, ¿no? Que existe entre los simpatizantes de Biden y los simpatizantes de Donald Trump, ¿no? O sea, a decir verdad, Donald Trump no se metió, ¿no? O sea, no se metió al Capitolio ahí a tomar nada, pero al final desde Twitter, desde Facebook, desde todos los medios, pues ha estado ahí mandando mensajes donde pues no se dejen, porque en realidad yo nada tengo que ver en las elecciones gringas, pero que no se dejen y que pues que va a poner casas de campaña fuera de Washington, esa no fue cierto, pero, pero es que esa historia, te digo, esa historia yo ya me la sé, nos pasó aquí en México hace 18 años, ¿no? Entonces esa historia yo ya, es como estar reviviendo, ¿no? Ahora, primera cosa que quiero tratar contigo es, ¿te parece justo cómo funciona la democracia gringa? ¿Te parece que sí hay una democracia y que Biden sí le ganó a Trump? ¿O te parece que sí Trump tiene razón y que deberíamos de ir a cerrar Reforma junto con Washington y poner casas de campaña? Bueno, como dices tú, y contextualizando un poco, la realidad es que al final del día habría que entender un poquito cómo es esto de los votos en Estados Unidos, cómo se llevan a cabo, por qué es que ciertos estados dan ciertos puntos y todo esto, ¿no? Yo creo que bueno, allá en Estados Unidos me hicieron recordar mis bonitas clases de comparación de sistemas jurídicos en la escuela y me pusieron a trabajar porque las tareas que hice hace 4 años las vine a hacer ahorita. Entonces, Patrick, les voy a platicar un poquito de cómo es que se lleva el colegio electoral dentro de la escuela, bueno, de la escuela, de Estados Unidos. Ok. En Estados Unidos existe lo que son colegios electorales. En los colegios electorales hay unas personas que son como las representantes de ciertos lugares o municipios, o no sé cómo se les llama allá en Estados Unidos, pero trasladándolo un poquito aquí a México, es como en su credencial del INE aparece una parte que dice sección, ¿no? Y entonces en esa sección van a venir, cada grupo de cada sección va a elegir a un representante electoral. Ese grupo de secciones votan por ese representante y el representante tiene que ir a reflejar lo que ese grupo de elecciones hace. Es como hacer las votaciones más grandes a una pequeña escala. Entonces, un ejemplo. Okay. Si 30 personas ya tienen previamente, ¿no? Eso se da incluso desde antes de noviembre, donde se eligen a los electorados, hay más de un partido, a veces nos quedamos justo con los 2 que nos mencionan a nivel, por ejemplo, presidencial, pero estos 2 partidos tienen micropartidos, que son los que lanzan o ponen enfrente a las personas que van a ir a representar a la población en general. Entonces, pasa esta votación, las 30 personas de esta sección ya votaron, su representante electoral tiene que ir a copiar, o sea, si estas 30 personas, 16 votaron por el azul, este representante tiene que ir a votar el azul, no puede hacer otra cosa más que ir a reflejar lo que estas 30 personas hacen.
Entonces así se va a ir, como por secciones. Por eso de ahí no es que sean tantos puntos, sino que depende el número de secciones que tiene cada estado. Por eso es que a veces las campañas se enfocan en un estado más o en un estado menos. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, siempre se están peleando la alcaldía Cuauhtémoc porque es la que tiene más población. Después de Cuauhtémoc viene Milpalta porque es la que le sigue, y luego la GAM. Son las prioridades, entonces pasa exactamente igual en Estados Unidos. Después de que ya está este electorado, bueno, estos electorados son los que van y representan al voto según los ciudadanos. Ya que pasa todo eso, viene un proceso de selección. Por eso estaba como muy marcado las fechas del 6 de enero y del 20 de enero. Hasta antes. Las votaciones en Estados Unidos a nivel ciudadanía fueron en noviembre. A mediados de diciembre fueron las votaciones del colegio electorado, que son estas personas representantes. Y entonces, de ese colegio electorado al 6 de enero, se iba a hacer el conteo justo del colegio electorado. Por eso el resultado final, a pesar de que ya se había dicho que había ganado Biden, por el número de cantidad de ciudadanos que votaron por él, se tenía que esperar hasta el 6 de enero para dar una última, como una última rectificación del voto. Entonces, ese es un poquito de su proceso democrático que tienen en Estados Unidos. Por eso el 6 fue que se detonó absolutamente todo. El 6, cuando entran al Capitolio, que es el Capitolio, es la parte donde están como si fuera aquí la Cámara de Diputados y la de Senadores. Entonces, ahí el Capitolio es donde está su poder legislativo de Estados Unidos. De ahí que por eso irrumpieron en el Capitolio. Entran porque ahí es donde se toman las decisiones, donde los representantes de cada estado o de cada municipio o lo que haya en Estados Unidos son los que toman la legislación. En Estados Unidos es muy diferente aquí. Aquí tenemos un código penal por cada estado. Tenemos un código penal a nivel nacional. En Estados Unidos no, hay una sola constitución, hay su nivel de jerarquía constitucional es diferente a la de nosotros. Entonces, podríamos entrar en comparaciones democráticas, sin embargo, considero que la manera en que lo han manejado durante, que les ha funcionado mucho, pues ha sido más bien para ahorrar incluso recursos, es lo que tendría que hacer aquí el INE, por ejemplo, en mi sugerencia, ahorrar recursos que se están gastando bastardamente en papelería cuando un lápiz te sale en 500 pesos, ¿no? Entonces allá lo que hacen es, muchas de las veces las personas, los ciudadanos, a voto independiente individual, pueden incluso votar antes de las elecciones o después de las elecciones. Tienen un periodo para votar, pero es por eso, o sea, siento yo que más bien ese proceso que llevan es para guardar pues el recurso o para minimizar gastos en este tipo de elecciones. Entonces, ya que estamos como en todo esto, y retomando, porque creo que era importante que conociéramos un poquito del proceso electoral, retomando la pregunta que me hiciste, yo creo que más allá de que fuera o no justo, la ciudadanía, y vi por ahí algunos videos que me generaron incluso emociones que te erizan la piel, videos donde decía, ¿cómo es, y esa es mi opinión también, cómo es posible que pudieran entrar al Capitolio? Si se supone que todavía el Trump es el que está adentro, tiene todavía el poder, todavía está ejerciendo como presidente, tendría que haber cierto, es el que puede decidir o no decidir, bueno, el ejército sale a las calles o no sale a las calles. Si entraron al Capitolio, pasaron dos cosas, o había gente adentro que les abrieron las puertas, o dieron la orden de que no hicieran nada. Y entonces ahí ya yo te pregunto, eso no es justo. Podemos o no trasladarlo a lo que ha pasado aquí en México, pero se derivaron un montón de cosas allá. Entonces, uno de los videos decía, era un diálogo entre una persona morena y una persona que estaba gritándole a los que estaban maltratando el Capitolio, a la gente que iba a favor de Trump, para exigir que se le diera la presidencia, y entre ellos dos hicieron un diálogo y gritó el estadounidense, porque no sé si la persona morena era estadounidense, pero dijo, si esto fuera el Black Lives Matter, o sea, ya estarían los camiones de los militares en las avenidas principales, porque no podrían estar haciendo sus despapalles como lo están haciendo ahorita, están destruyendo nuestra ciudad. Y contesta la persona morena, dice, en efecto, nosotros no podríamos ni siquiera haber pasado el primer filtro porque ya nos hubieran matado.
¿Y cuántos casos no se han visto? Y algunas series de televisión han retomado casos fuertes donde las personas morenas o de piel morena en Estados Unidos sufren una discriminación excesiva, donde no pueden entrar ni a su casa por la ventana, a lo mejor porque se les olvidaron las llaves, porque les disparan a matar. Entonces, de ahí se van, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden salir de aquí. Y cuando entró Trump, retomando hace 4 años que fue que entró, la realidad es que el voto antimigratorio, las personas latinoamericanas que están viviendo en Estados Unidos, cuántos artistas o cuántas personas que dijeron, es que a mí la frontera me arrebasó, o sea, porque yo vivía en Nuevo México y éramos mexicanos, o sea, no es que yo me haya querido convertir en estadounidense, sino a mí la frontera me arrebasó por aquellas tierras que nos quitaron, ¿no? También salieron memes por ahí, pero o sea, son muchas cosas, es un enfrentamiento y creo que justo no, lo pusiste tú y lo comparto, si no le tienes miedo a nada, pues deja que hagan el revoto, o sea, que cuenten el voto por voto, ¿no? Pero algo está ahí que le está generando mucho ruido. Pues sí, digo, mi opinión en redes sociales cuando sucedía esto, y recordando, digo, lo traslapo mucho al 2006 porque fue algo que nosotros vivimos, algo que en México pues nos recuerda así, tenemos este flashback en cuanto esto sucede, en cuanto esto estaba pasando, yo dije, esto es 2006, Felipe Calderón contra Andrés Manuel, o sea, tal cual, ¿no? Digo, la diferencia es que aquí pues este era para reelegirse y aquellos pues eran nuevos presidentes, pero al final la situación se llevó muy similar. Y mi punto de vista desde ese entonces fue como, bueno, a ver, si yo fuera Calderón, o en este caso si yo fuera Biden, pues ¿por qué no decir, a ver, si te dejo contar los votos, ¿vas a estar tranquilo? O sea, si abrimos todas las urnas, nos ponemos tú y yo a votar, a contar voto por voto, ¿vas a dejar en paz la democracia de Estados Unidos y la vas a dejar de poner en tela de juicio? Ok, sí. Ah, bueno, pues a ver, tráete a tu equipo, me traigo a mi equipo y vamos a contar, compadre, así, tal cual, ¿no? Yo sé que no se puede, yo sé que, porque ahí me ponían, no, pero es que la Suprema Corte ya dijo que no. Bueno, a ver, la Suprema Corte dijo, no me demostraste cómo es que tú dices que te robaron la elección, pero no, o sea, más bien no te certifico, no te apruebo ese conteo de votos porque no encuentras las pruebas suficientes, pero no porque no haya existido esa acusación, ¿no? Si bien es cierto, es debido proceso y bueno, pues muchas otras situaciones, yo como ganador siempre buscaría a ver, si esto se nos está saliendo de las manos a todos, porque al final creo que el 20 de enero va a entrar Biden y va a entrar en un clima muy álgido, con muchas cosas, o sea, con muchas personas, sobre todo con la supremacía blanca, porque al final es a lo que Trump ha estado pues poniéndole ahí cerillito desde que inició, o sea, desde que les dijo, nosotros vamos a hacer América grande otra vez, los blancos son los que mandan, o sea, todo este tipo de cosas. Yo entiendo que ha sido un tema racista, yo entiendo que Donald Trump no es un personaje bien visto para nadie, pero al final del día, creo que más que fijarnos en Donald Trump, tendríamos que estarnos fijando en cómo dejan a Estados Unidos o cómo dejan, pues en general, a la sociedad, porque a la sociedad la dejan polarizada, la dejan, pues justo esto. De hecho, había un comparativo de fotografías del Black Lives Matter contra esto que sucedió en el Capitolio, ¿no? Y había incluso una imagen muy significativa porque había un papá afroamericano con un niño en hombros y un soldado apuntándole así para que no se moviera, ¿no? Y pasan esta imagen del personaje que sepa Dios de dónde salió, de Narnia o yo qué sé, dentro del Capitolio, así tomando esculturas y como que hablando así con la gente de ahí adentro como si estuviera en su casa, y pues no, ni una arma, ni una amenaza, ni un nada, ¿no? Entonces digo, reforzando ahí pues un poquito la teoría de conspiración que bien mencionas, ¿no? Al final del día, pues, ¿quién estaba? Pues mira, a ver, no nos vamos a hacer pues tontos. Yo creo que Donald Trump esperaba pues justo que pasara esto que sucedió, esto de pues hay que reconocer a Biden, porque al final pues él es el que en urnas de manera legal o lo que dice la legalidad es que él es el presidente. Entonces, yo creo que Trump ya lo tenía muy bien calculado.
ya había mandado llamar así a sus militantes para que estuvieran ahí. Y pues sí, evidentemente él relajó la guardia o dio la instrucción necesaria para que esto se pudiera dar, ¿no? Yo sí creo que en cualquier otro momento, cualquier otro presidente, o sea, helicópteros de la Fuerza Armada hubieran estado sobrevolando el Capitolio, aventando gas lacrimógeno, disolviendo toda esta manifestación. Digo, al final la disolvieron porque dieron un toque de queda y pues bueno, ya medio se calmaron las aguas en ese momento, pero ahorita vamos a ver cómo están otra vez de álgidas, ¿no? Efectivamente, yo creo que, como dices, bien dices tú, esas fotos tan gráficas, tan de me llevo la computadora, pero no desmadro las ventanas, o sea, hay ciertas cosas que a uno le genera mucho ruido, ¿no? Comparándolo, y algo que mencionaste, a lo mejor porque mucha gente también lo tiene ahí, generándole ruido en la cabeza, cuando pasó lo de AMLO en el 2012, 6. el 2006, 2006. bueno, volvió a pasar en el 2012. En el Pero 2006, fue menos, ¿no? ajá, sí fue menos, pero me El refiero a berrinche fue que más no chico. había una reelección. Aquí en México, las reelecciones están prohibidísimas por la ley, pero Aún. muchos se quedaron como en reelección. No, pero lo digo porque sí, mucha gente lo tiene como muy grabado. Es que se relijo, y por qué se religió, y por qué se quedó. O sea, la reelección viene desde el que ya fue presidente, y entonces ya haber sido presidente y entonces volvió a reelegir para hacerlo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Me parece que son hasta 5 periodos en Estados Unidos. De ahí es que algunos presidentes duran hasta 20 años arriba en la presidencia. No me acuerdo, son 5 o 4, la verdad, ahí estaría yo mintiendo. Pero a eso sí No, es no, una no ubico. reelección, pues, o sea, y por eso que Trump ya tuvo su periodo de presidente y se religió para volver a hacer, y ahí fue donde ya no lo aceptaron. Justo, y lo dijiste súper bien, creo que no hay otra mejor manera de explicarlo, es esta supremacía mental que ha generado Trump en la gente, en decir no los queremos aquí, en decir nosotros somos más, nos llegaron, incluso hubo comentarios y hay artículos muy buenos que hablan sobre esta parte de los llegan a comparar o no llegaron a comparar incluso como Adolfo Hitler, ¿no? Que no hay a lo mejor un asesinato o un genocidio masivo, sin embargo, sí hay como esta mentalidad, y de ahí, y vamos a ir entrando en tema. A ver, tú dime qué pasó con Zuckerberg y qué pasó con sus cuentas de nuestro. No, es que iba a hacer una acotación. Al final, creo que dices, lo comparaban contra Hitler. La única diferencia que yo veo entre Hitler y Donald Trump es que al final Hitler, pues sí ejecutaba, o sea, sí decía, vayan y maten, ¿no? Derecho, o sea, yo doy la orden para que maten. Pero no le veo tanta diferencia a agarrar y decir, nosotros somos mejores que cualquier otro y pues si ustedes quieren matar, maten, ¿no? O sea, como que se lava las manos, tal cual Poncio Pilatos, y desata pues, al final no da la orden, pero ya poner en la cabeza de alguien que, pues, de por sí, Estados Unidos, que justo eso veía en el día del Capitolio, yo decía, bueno, a ver, si es algo muy similar a México en el 2006, en el 2012, o en algunos otros periodos electorales que también hemos tenido complicados, pero la gran diferencia entre México y Estados Unidos es que aquí no tenemos armas, entonces allá se les sale de control muy fácil porque no cualquier gringo, pero la mayoría podría traer un arma, ¿no? Y se vio, ese día en el Capitolio le dispararon a una mujer que ignoro, la verdad es que no vi muy bien la nota, ignoro qué estaba haciendo la mujer y quién le disparó, ¿no? O sea, no sé si fue otro manifestante, nada más porque se le ocurrió disparar y así, pero pues al final fue la noticia de ese día, ¿no? A la mujer que le dispararon en el pecho y horas después, pues murió. Entonces, la gran diferencia, y afortunadamente hasta el momento, es que en México, pues no tenemos acceso a las armas de manera legal o de manera, pues digamos legal, que es la palabra, de manera sí, legal. la manera Acceso legal, a las ¿no? O armas sea, ahí de que hay. tenemos acceso, pues al final yo también puedo ir a Tepito y comprar una pistola, No, pero es difícil que yo vaya a una manifestación y vaya echando tiros o no sé, ¿no? Allá, pues sí es un poquito más
pues, observable, ¿no? Ese tema. Pero bueno, a ver, te cuento, el día de hoy se volvió a encender, pues, este tema, porque desde el día de ayer empezaron a bloquearle, o bueno, ya había habido una serie de bloqueos desde las elecciones, desde noviembre, en Twitter, pues, digamos que su forma de controlar un poco las elecciones es que no se difundiera información falsa por ninguno de los actores, por ninguna de las personas, o sea, intentó censurar cualquier cosa que ellos determinaban como falsa, ¿no? Y hubo muchos tweets justo de Donald Trump que fueron censurados y fueron quitados porque fueron marcados como información falsa, como todo esto, ¿no? El caso es que el día de ayer, o bueno, desde el día 6 de enero, que justo fue cuando iban a hacer este tema que ya nos platicabas, también empezaron a bloquear tweets de Donald Trump, y el día de ayer, pues igual, le bloquearon otros tantos, pero el día de hoy, tanto Twitter como Facebook le bloquearon de manera indefinida la cuenta a Donald Trump y algunos otros actores, o sea, no nada más Donald Trump, incluso se habla, porque la verdad no me he metido, se habla de que hasta Pati Navidad está incluida, ¿no? Justo fue lo que dije. La verdad no me he metido a Twitter, pero se habla de que hasta Pati Navidad está incluida en el paquete de cuentas que fueron bloqueadas. Una, porque ya los tiene hartos con sus teorías de conspiración, y dos, porque también estaba en este tema trepada con Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto? Mira, ahí te va. Yo considero, o sea, lejos de todo, entiendo que Donald Trump, y ya lo dije al principio, es un güey que pues desata estos diálogos de odio, nos dijo a nosotros los mexicanos que éramos rateros, incluyo a todos, porque además él no hizo diferencia entre si eras guatemalteco, salvadoreño, mexicano, lo que fuera. Nos dijo mexicanos, perdón, mexicanos, no, nos dijo rateros, violadores, de todo, ¿no? Y que nos iba a construir un muro y que no nos iba a dejar pasar y que pues éramos la escoria así de la sociedad, ¿no? Entiendo que tiene un mensaje de odio siempre, pero a mí no me parece, y me parece muy peligroso que las redes sociales, o sea, gente como Mark Zuckerberg o algunos otros actores puedan decirte si puedes o no opinar o si puedes o no dar tu punto de vista al respecto, ¿no? Tal vez ahorita dices, bueno, sí es Donald Trump porque es un mensaje de odio, porque es un güey que nada más está dinamitando a Estados Unidos y que pues entre todo puede desatar hasta una guerra interna, una guerra civil, ¿no? Ok, va, lo comprendemos. Pero creo que esto abre una caja de Pandora, pues de verdad sin precedentes, porque pasó al final con los medios tradicionales cuando censuraban diálogos y solamente pasaban los diálogos que ellos convenían o que a ellos convenía, y ahora pues Internet está haciendo lo mismo, ¿no? O sea, nos quejábamos de Televisa, TV Azteca, haciendo como un poco la comparativa aquí, nos quejábamos de Televisa y TV Azteca que solamente pasaban los diálogos priistas, y pues ahora, y nuestro escaparate era el Internet, la información abierta que había ahí. Ahora me dices, no, a ver, ya censuré a Donald Trump. ¿Qué va a pasar en el 2021, en unos meses, o en el 2024, cuando sean las elecciones? ¿Van a callar actores políticos? O sea, es decir, ¿van a callar a un Marcelo Ebrard? ¿Van a callar a un, no sé, es que no tengo referencias del PRI a ese nivel, pero, o sea, no las hay, creo, pero van a censurar actores políticos por no convenir a los intereses de las empresas, o solamente se va a quedar ahí? Ahí hay algo, bueno, lo dijiste tú, creo que sí es una caja de Pandora, porque de entrada vas acercándote un poco a esta parte y se generó también mucho ruido respecto al WhatsApp y los nuevos términos y condiciones que nadie lee, pero le dice acepto. Entonces, hay muchas cosas que se van generando y que se van a ir generando. Lo platicábamos incluso minutos antes de entrar al aire y hablábamos de esta parte de la libertad de expresión, de que si hay una libertad de expresión a nivel internacional reconocida, existen lo que son los 30 derechos humanos reconocidos por la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Y obviamente ahí pues nada más los estados partes son los que aceptan que estos 30 derechos, ¿no? Y dentro de ellos está Estados Unidos.
en estos 30 derechos, el artículo 19 nos indica, y voy a citar, porque creo que es lo que nos va acercando un poquito a la libre expresión y a la opinión pública. Bueno, dejen que abre mi página porque resulta que no, ya saben que estos errores de transmisión en vivo, todo nos puede pasar. Hace rato, a lo mejor Edgar no se dio cuenta, pero al inicio de la transmisión mi teléfono se cayó, ¿verdad? Entonces yo No. te lo perdona ahí, se cayó mi teléfono. ¿Y estás bien? Estamos bien, estamos bien. Espero ustedes también que no les haya dolido. Sí. Pero bueno, dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Eso en el artículo 19 de los 30 derechos humanos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, todos tenemos derecho a la opinión, todos tenemos derecho a la expresión. Mark Zuckerberg lo que dice es, dentro del orden público de Estados Unidos, este hombre y su justificación está incitando a la violencia y está incitando al odio. Lo platiqué contigo, lo platiqué con algunos que me siguieron en mi página personal de Inclusión Creativa cuando hicimos la posada. A mí en Facebook me bloqueó por decir 2 palabritas, ayudante de cocinero y trabajador Bueno, de... te tengo una peor, hace, ¿qué habrá sido? Como medio año, censuraron muchas cuentas en Facebook solo porque pusieron HP negra, haciendo referencia a la marca de laptop HP, Hewlett Packard, color negro, pero como las iniciales pues podrían conllevar otro significado del HP, pues entonces dijeron, no, ¿cómo que estás diciendo? Y UTA, entonces no, te bloqueo. Y bloquearon varias cuentas, varias cuentas incluso de gente programadora. Hubo también por ahí cuando hacían referencia a las Torres Gemelas, si pones ahí, o sea, en algún dibujito, alguna imagen que haga referencia a algo que genere discriminación. O sea, Facebook ha tenido mucho cuidado con ese aspecto. Creo que ahora, bueno, sabemos que Mark Zuckerberg pues tiene una gran potencial de dominación de datos, que a lo mejor no tenemos nuestros datos personales como la tarjeta de crédito o algo que nos pueda robar en Facebook y que a lo mejor no sabemos. No sé si a ti te pasa, pero a mí me voy a aventar el comercial, pero Google escucha algo mi teléfono y a la media hora ya me aparecen comerciales, ¿no? Lo que sí, yo es digo. correcto. Entonces, son como cosas que uno se queda pensando, ¿no? Entonces aquí con Mark, pues fue eso, justamente que dijo, a ver, no, yo lo estoy bloqueando porque está incitando al odio, porque está incitando a sus fans, porque está incitando a sus seguidores a que hagan este tipo de cosas, ¿no? Y entonces Trump se justifica y dice, porque primero fue el bloqueo de Facebook y de Instagram, que son las de Mark Zuckerberg. Posterior, porque Twitter no se le ha querido vender a Facebook, Twitter lo bloquea porque cuando lo bloquean de Facebook, en Twitter Trump pone, a ver, vayan, manifiéstense pacíficamente, no hagan nada de lo que se puedan arrepentir. Es más, ya no salgan de sus casas, quédense en sus casas. Entonces, ya obviamente con un tono muy sarcástico que cualquiera pudiera leer referente a lo que pasó con Facebook, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos en un momento crítico donde las redes sociales son un arma completamente de 2 filos y donde nos podemos incluso nosotros clavar el cuchillo, ¿no? Porque lo que tú digas ahorita te va a aparecer en un recuerdo dentro de un año, ¿no? Y a lo mejor, como dices tú y lo platicamos hace una semana, ahorita ya no tengo el mismo pensamiento que hace un año, ¿no? Y ahorita puedo entender muchas cosas que hace un año desconocía. De ahí que se fueron un montón de personas. Aquí en México se le llegó a bloquear temporalmente en las elecciones a artistas como Damian Bichir, bueno, a los Bichir, en su momento al Pelón Gomis, o sea, personajes públicos que estuvieron como trabajando muy del lado del partido que ahorita está dominando las cámaras. Sin embargo, bueno, creo yo que, o no sé a lo mejor, pero que independientemente de que tengamos el derecho humano, nuestro derecho humano termina en donde sobrepasamos y afectamos el derecho humano de la otra persona. El hecho de que a mí me falte un hígado, y eso lo recuerdo mucho que nos lo decían, si a mí me falta un hígado, eso no implica que yo agarre y secuestre a cualquier primo que esté aquí afuera de mi casa para sacarle el hígado y que yo, o sea, yo estoy cubriendo mi derecho humano a la vida,
porque me falta un hígado y porque necesito un hígado, pero ya estoy sobrepasando, o sea, mi derecho humano no va a sobrepasar el derecho humano de la otra persona, no porque a mí me falte voy a matar al que está al lado para a completarme lo que a mí me haga falta o para venderlo porque a algún familiar le hace falta, ¿no? Entonces de ahí que la justifica justamente Zuckerberg y dice, el orden público para no generar una guerra civil, para no generar más odio del que ya existe en Estados Unidos, porque si Trump ganó es porque el pensamiento estadounidense estaba harto de todos los latinos que estaban en Estados Unidos, independientemente y que la guerra que se hizo contra, porque ni siquiera, como dices tú, ni siquiera eran colombianos, no eran no sé qué, eran mexicanos, o sea, absolutamente eran todos mexicanos. Le faltó tiempo para hacernos el muro y seguramente ya no lo hizo porque hay ahí algunos asuntos internacionales que ya no le convinieron, pero de ahí su odio y su repudio y su ignorancia, porque cuando recién se salió incluso de la OMS, que empezaban con las pruebas de las vacunas y todo, dejó a mucha gente sin la información de lo que estaba pasando con la actual pandemia, ¿no? Entonces, todo ese pensamiento que tuvo dentro de Estados Unidos, dentro de las personas que votaron por él, pues tiene muchísimo significado. O sea, y dicen por ahí, no recuerdo quién, buscaré la cita y se la subiremos en Facebook, pero diría, las personas o los ciudadanos tienen el gobierno que merecen o el gobierno que eligen. Entonces de ahí yo lo voté mucho con el presidente anterior y ahorita a lo mejor puedo votar por eso, pero decían, si tenemos un presidente pendejo, quiere decir que la mayoría de los que votaron por ese presidente lo son, ¿no? Y no con el afán de ofender, sino con el afán de que dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tu presidente? Porque tu presidente es la representación gráfica de lo que tienes afuera o de lo que va a haber de México afuera, ¿no? Entonces, por ahí ya tenemos ahí varios comentarios. Me gustaría, bueno, no sé si quieras comentar algo, Héctor, antes de leer dos comentarios que tenemos por acá. No, dale, porque también tengo un comentario acá en la página. Okay, Entonces, dice, con respecto a Javier Vargas, te mando saludos porque es tu tocayo, con respecto a Mark, posiblemente la culpa no es del indio, sino quien lo hace, compadre, pero desgraciadamente es un mal necesario. Y Gabriela Ladrón dice, en este momento la situación social está candente en Estados Unidos, de eso se aprovechó Trump y encontró tierra fértil en varias personas que realmente creen que sus ideas son las adecuadas. Eso es un reflejo de su realidad y de sus aspiraciones y frustraciones. sí, bueno, leíste el de Jorge, que era el que había visto. Justo mencionaban, es que se agarraron de las ideas y pues así funciona la política. O sea, al final el que gana es porque conecta o hace match con el electorado. O sea, es decir, el mensaje que llevó a Andrés Manuel a ganar es, estamos hartos de que nos roben, de que nos vean la cara, de que vivan en palacios mientras nosotros estamos sufriendo, no hay para gasolina, no hay para esto, no hay para aquello, ¿no? Y entonces hace match con el 70% de la población que también ya estamos hartos de la misma situación y entonces conecta. Al final, el problema es que el mensaje que llevó a Donald Trump en las elecciones pasadas a la presidencia es decirte, ya estoy harto de que la gente que no nació aquí en Estados Unidos venga y haga vida acá y que vivan como nosotros merecemos vivir, siendo que ellos no lo merecen porque son descendientes de otras naciones, ¿no? Entonces, quiero hacer Estados Unidos grande otra vez y quiero hacerlo blanco porque era blanco y quiero, ¿no? Y así, ¿no? Cuando en realidad ni era blanco, al final del día, pues también llegaron a invadir, ¿no? Si nos fuéramos y dijéramos, a ver, vamos a dejar a los verdaderos norteamericanos, pues se quedan los pieles rojas en realidad. ¿No? Nada que ver con gente como Trump y estas personas. Pero bueno, dice por acá, bueno, lo que decía Javier con respecto a Mark, fíjate que sí creo que tenemos mucha culpa. O sea, al final nosotros le hemos dado todo ese poder a las redes sociales, no nada más a Mark, porque al final, pues hay un montón de redes sociales, ¿no? Que la mayoría o se está
pues digamos que apropiando de la mayoría de las redes sociales Mark Zuckerberg, bueno, pues es otro tema, pero al final hemos dado tanto poder a Instagram, le hemos dado tanto poder a YouTube, le hemos dado tanto poder a Facebook, a Twitter, a tantas redes. TikTok está tomando mucha fuerza últimamente, o sea, hay discursos buenos, malos, odio, o sea, al final hay todo ahí, ¿no? Entonces le estamos dando demasiado poder, la información está generándose por ese medio. Y entonces, bajémoslo así, si alguien en Facebook pone que con la nueva vacuna, por ejemplo, te van a salir 3 pies, le damos todo el potencial a esa noticia en lugar de agarrar y decir, a ver, ¿quién lo está compartiendo? No, pues para empezar lo está compartiendo Doña Chonita. ¿A qué se dedica Doña Chonita? No, y con todo el respeto del mundo lo voy a decir. Ah, pues se dedica a vender quesadillas afuera del Metro Garibaldi. A ver, yo soy consciente de que ella vende quesadillas. Ella tiene el poder de verdad de decir si con la nueva vacuna te van a salir 3 piernas. Yo creo que no. Ah, bueno, entonces, a ver, pero no me voy a quedar con la duda. Tal vez tiene una hija que es doctora y que sabe mucho del tema y por eso lo compartió. Voy a ir a otro lugar, a un Google, por ejemplo, y lo voy a buscar, ¿no? Y me voy a cerciorar de que pues en realidad sí está haciendo, o sea, sí es una noticia real, y ese es el problema, que le hemos dado mucho peso y nos dejamos ya, incluso ni siquiera le abrimos la noticia, ya nada más vemos el encabezado de la noticia y dice, Donald Trump dijo, que, no sé, que viva Japón. Ah, no, pues es que ahora ya hace migas con Japón y no sé qué, y en realidad, no sé, igual y era un Twitter ahí que nada tenía que Era ver, del pero pues, Deforma, ¿no? ajá, o incluso era del Deforma, ¿no? Entonces, al final dejamos ahí, pues, llevarnos nada más por 2 líneas que nos pone el periódico y ya lo demás ni lo leemos ni lo investigamos. Claro, y no nada más eso, o sea, la realidad es que, no sé si te ha pasado, pero bueno, cuando yo llego a ver que comparten o algo y me genera como duda, abro la nota, ¿no? Y me han tocado notas donde dice, esto fue lo que dijo, y viene una línea, ¿no? Y ya no viene nada más en la nota, se le han ido a la yugular, al Universal, a otros medios, a la jornada, que dicen, ¿cómo te pones a compartir esto si es una basura y es información falsa, ¿no? Porque a veces nada más es eso, es como buscar el retweet, dicen por ahí que cuando las cosas son gratis, los que somos el producto son los que las estamos utilizando, ¿no? Correcto. Si Entonces, algo en es gratis, efecto, tú eres el que paga, o sea, tu exactamente, tú eres información el es lo que producto, pagas. exactamente. Uh-huh. Entonces, sí hay como una circunstancia ahí dentro de las redes sociales, como dices tú, que han ido, mismo Zuckerberg se ha querido, o sea, Zuckerberg ya tiene un imperio electrónico, a Zuckerberg no le falta nada, ¿no? Siento por ahí, y hay algún eslabón perdido, donde a lo mejor no lo detectamos, pero Zuckerberg me parece que es judío o es de una religión específica, entonces un grupo de la minoría, porque al final de cuentas son minoría comparado con algún otro grupo, más en Estados Unidos que se dan como mucho los cristianos, entonces a lo mejor también por ahí va, ¿no? Zuckerberg al final de cuentas puede decir sí, no, no me parece, porque pues es su red social, ¿no? Y todos sabemos cómo, o a lo mejor los que no, cómo empezó Facebook, ¿no? Por un proyecto universitario que al final lo sacó hasta de la universidad, ¿no? Y de eso vive el tipo. Entonces de ahí, y él fue justo segregando, por eso es que ha ido comprando otras redes sociales que ahora ya pertenecen a Facebook. Y guarden este comentario para en unos años, pero estoy segura que Inbox va a desaparecer, porque le está metiendo de lleno al WhatsApp. ¿No? Entonces, segrega, nos dedicamos solamente a las fotos en el Instagram, nos dedicamos solamente a comentar acá, nos dedicamos solamente acá, nos dedicamos acá. Entonces ya lo es incluso como una empresa y muchos han buscado la manera de entrar por ahí. Presiento yo y se va a ir, en algún momento escuché algo en una conferencia de Derecho Internacional que justo estaban buscando líderes internacionales en organizaciones que han tenido con mucho auge el querer justificar o el querer dominar o controlar las redes sociales porque se estaban convirtiendo y de ahí que destrozaron al periódico en papel, que destrozaron a las revistas, o sea, todo ya, y ahorita con la pandemia en la que estamos viviendo, bueno, todo se convirtió a tecnología, ¿no? Y entonces todos estamos vaciados ahí. Entonces, por ahí es que hay algunas circunstancias que creo que, si bien, pues este vato va a decir sí, no, pero pues también vamos a encontrar
otros momentos y otros medios, porque ahora no es invertirle a los comerciales en la televisión, a los comerciales en radio, o en dónde le vas a invertir a cada comercial. Porque, por ejemplo, si hay radios en pueblos pequeños donde no hay ni televisión, bueno, ahí le inviertes en el radio, ¿no? Porque a final de cuentas aquí en México son votantes. Pero si estás viendo aquí en la Ciudad de México, no le vas a invertir ni siquiera a ponerlos en los parabuses. Aquí le vas a meter con todo a las redes sociales porque es a donde tienes a la gente, ¿no? Por ahí Pero tenemos además, unos comentarios. Dime, déjame, dime. dame un segundito y te digo un punto, porque si no se me va a ir. Déjame Sí. decirte que además ahora la publicidad es mucho más peligrosa. Es decir, tú decías, bueno, es que antes ponían la publicidad en la televisión y la veía todo mundo, o sea, no tenía una segmentación. A lo mejor tenía una segmentación por horario y si había gente de mayor edad o no viendo ese programa, o sea, lo segmentaban en programas. Pero ahora te pueden segmentar y justo lo decías hace ratito, o sea, cualquier cosa que hablas durante tu día a día y te sale un comercial casualmente de eso, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, ahorita, si yo estoy hablando de Donald Trump o de Andrés Manuel o del PRI, del PAN, de lo que sea, pues el dispositivo ya está escuchando y ya está monitoreando mi actividad. Si yo busco una noticia, si yo veo, y me va a estar mandando información que sea afín a mí. Y entonces, justo esto decían, al final la sociedad está tan polarizada porque centramos los discursos, haz cuenta, si yo soy de derecha, me va a llegar información siempre de derecha, ¿no? Y así, comentarios malos hacia la izquierda y nos van a convertir en Venezuela, que por cierto, esta semana pasamos de irnos a convertir a Venezuela a pretender convertirnos en Estados Unidos en el 2024, ¿no? Entonces ya va variando ahí el discurso, entonces está chido. Pero al final a mí me van a aparecer noticias que sean afines a mí, porque ahí es donde me necesitan, ahí es donde me quieren tener cautivo. Si tú eres de derecha, o sea, nada más pregúntate por qué siempre ves cosas que tienen que ver con la derecha y con la derecha que actúa bien y con el mal gobierno que se tiene, y por qué no ves nunca otro tipo de noticias pese a que sí las haya, y por qué tu amigo que es a lo mejor derechairo o chairo o lo que sea, él sí le están apareciendo noticias de los buenos actuares del gobierno en turno, ¿no? Entonces, pues porque ahí nos tienen, al final nos tienen polarizados, ¿no? No nos damos cuenta porque es imposible que creemos dos perfiles de una misma persona. O sea, puedo tener dos perfiles de Facebook, eso digo, yo lo tengo, pero mis dos perfiles siempre van a ser muy parecidos. Es difícil a menos que tengas ahí un tema donde tengas sí dos organizaciones de tu cerebro que en uno manejes un lado de derecha y otro un lado de izquierda, ¿no? Y tendrías esas dos oportunidades. Pero al final es complicadísimo, o sea, no existe. Pero bueno, a ver, ahora sí dime los comentarios si es que no quieres agregar nada al punto. No, sí, vamos con los comentarios. Dice Gaby que lo que habíamos dicho antes de Héctor, dice Héctor está manejando una idea clara, cómo conectan los políticos con los electores, lo mencionaste tú también. Si los electores están de acuerdo con la idea, por muy básica que parezca, tienen seguidores y apoyo, y son personas dispuestas a seguir a su líder, sin pensar en las consecuencias, porque creen que es lo correcto y es la única verdad. Y lo vivimos mucho tiempo aquí en Reforma. Las redes sociales, dice Maribel, las redes sociales tienen frente a su realidad que son manejados con personas con poder. Por tal motivo, los políticos pagan por atacar a otros conteos que han tenido conteos antes. Se han convertido en el quinto poder las redes sociales y este gobierno se ha aprovechado de esa realidad. Ya hay un líder de opinión en redes sociales. Gaby nos vuelve a comentar, con las redes sociales recibimos información ya filtrada, en efecto, y seleccionada según nuestras preferencias compartidas. Ya estamos metidos en categorías dadas por las mismas revisiones digitales y realmente estamos copados. Ya en Facebook nos dice, te manda saludos Rosa Janet, saludos a Hola. un gusto Qué escucharte. gusto tenerte por acá. ¿Verdad? Sí, fue mi Sofi nos jefa dice, Sofía en un Aguirre. banco, entonces saludos. Muy bien, saludos Sí. a Rosy. Sofía Aguirre nos dice, puede ser Doña Chonita, pero también puede ser cualquier otro del espectáculo, otra persona del espectáculo, Y o eso es más influencer, peligroso. que mueven masas, y lo hemos visto, ¿eh? O sea, Es que justo hace ratito mencionábamos a Patricia Navidad, ¿no? O sea, o incluso, digo, más joven,
para que no digan, ¿quién es Patricia? Generación Z. Ahí está Rix. Rix se ha dedicado últimamente a este tema de las conspiraciones, ¿no? A difundirlas, y que si la Tierra es plana, y que si la vacuna, y que si el COVID. Incluso tiene de estos canales, ¿cómo se llama? Que son utilizados mayormente para vender temas de adultos. Se me fue ahorita el nombre, pero como donde venden fotos y pornografía y así. Él tiene su canal, pero para hablar de teorías de conspiración, ¿no? Ahorita, si Mira, recuerdo el nombre, ahorita te digo. Ok. Javier también nos dice, no olvidemos, compañeros, que Trump ocupó un discurso bastante usado del emperador Napoleón Bonaparte llamado nacionalismo, en el cual dice que primero mi patria a cualquier costo, utilizando a la religión para lograr sus fines. Sin embargo, es nacionalismo malintencionado, enfocado de la mala manera, cargado de un discurso de odio, y ahí tenemos, por ejemplo, lo que decíamos al principio, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, y nos podemos aventar una lista muy, muy grande. ¿Vale? Saludos a todos los que nos están viendo, agradecemos muchísimo que estén acompañándonos en este día. Y por acá tenemos también otros. Gaby nos vuelve a decir que con las redes sociales recibimos lo de la información filtrada, y si realmente estamos copados, así los influencers dicen cualquier cosa y sus grupos de fans lo siguen. Yo no sé cómo puede haber gente. Me podría dar una lista de personas desagradables que están en YouTube, de verdad que se me hace tan basura su programa, pero bueno, que tienen un montón de fans, ¿no? O sea, que ya viven de eso. O sea, y está súper bien, cada No, quien pues hace con su cerebro lo que quiera. justo, Pero es que te digo que no me acuerdo cómo se llama esta red. Ojalá hay alguien que nos esté escuchando de iluminación a mi cerebro, porque de pronto se me va. Pero Ari Gameplays, es que fue otra nota, pero justo viene anexado con esto. Es una jugadora de gaming, ni siquiera es profesional, ni siquiera es nada, en realidad nomás enseña ahí sus atributos. Y en diciembre, me parece que el 25 de diciembre, subió una camioneta que se había comprado de 1.5 millones de dólares, comprado con las ganancias que le generaba las plataformas como Twitch, como esta otra que te digo que es un sitio mayormente para vender cosas de adultos y cosas así, ¿no? Entonces, al final, pues sí, está cañón. O sea, ¿cómo alguien puede amasar una fortuna de esa cantidad simplemente haciendo o diciendo o enseñando cosas que, pues, ni modo? Pero bueno, pues también no, para gustos colores, ¿no? Sí, claro, sí, no, cada quien, digo, yo a final de cuentas, respeto, pero a mí en lo particular, hay ciertas personas que digo, qué basura de programas, y ahí tienen un montón de gente, ¿no? Digo, a lo mejor nosotros aquí estamos tratando de dar un poquito más, de abrir este espacio para que también, tengan la oportunidad de decir lo que piensan, ¿no? Gaby también nos Mira, dice ya me que cualquier dijeron, persona ya con me dijo mi acceso a redes, apuntador. Ah, perdón. ¿ya? A ver, Es que ya me espérame, dijo mi que cualquier apuntador, se persona llama con acceso a OnlyFans. redes, ¿cómo? OnlyFans, esa es la red. Perdón, ahí OnlyFans. nos cruzamos. Ok, no te preocupes. Dice, cualquier persona con acceso a redes y una buena mercadotecnia puede volverse influencer y el nuevo caudillo de las redes. Y en algunos no se les da tan bien, como Samuelito García, que tenemos por ahí, que nos debemos ahí un programa solo de Samuelito. Héctor, De Samuel están las García. Kardashians, multimillonarias, y las que hacen hasta lo que no, Paris Hilton, y hay mucho buen material, o sea, ya ahorita nos salimos un poquito del contexto democrático, pero creo que también es importante reconocer el movimiento que está generando las redes y lo que influyen para poder tomar decisiones dentro de un país, ¿no? Y ahí está, o sea, y todo nos llevó porque Mark Zuckerberg les bloqueó las redes a Trump, y porque ahorita este señor, pues obviamente ya tuvo que buscar como otros medios para acercarse justo a sus seguidores, ¿no? Ay, sí, justo eso te iba a comentar. Buscaron otro medio para pues llegar a sus seguidores, porque pues obviamente no nos vamos a quedar callados, ¿no? Bueno, según él. Y buscaron una plataforma que ahora verás cómo se llama, porque la acaban de dar de baja, Parler. Parler es pues digamos que la red social, pues de supremacía blanca, casi, donde pues estaba hecha y donde no había censura, donde habían dicho, pues aquí dense,
como magnates, date como magnate, y empezaron a tuitear y pues empezaban a poner ahí de acuerdo, no sé, me recordó un poquito, digo, guardando proporciones, porque obviamente nada que ver, no es lo mismo, pero cuando se dio la primavera en este movimiento que le llamaban la primavera egipcia o algo así, el movimiento en Egipto donde derrocaron un gobierno. Entonces, nada que ver, porque obviamente, pues, no guardando proporciones, son distintos, pero a la primavera árabe, Primavera es árabe. correcto, la primavera árabe. Guardando proporción, porque al final nada tiene que ver, nada más hago una similitud del tema, pero estaban usando Parler para poderse poner de acuerdo y seguir con este discurso de odio y de todo esto. El día de hoy, hace como media hora, acaban de dictaminar que esta red social queda bloqueada por de las descargas de Google, de las descargas de la tienda de Apple, o sea, ya está cerrada esa red por completo y no la van a dejar. Por eso te digo, al final entiendo que Donald Trump no debe de seguir dando este discurso, pero a mí me parece muy peligroso que dejemos, digamos que el mandato del mundo en manos de de quien dirige la tecnología, ¿no? Porque al final, a lo mejor antes podía llegar un aviso de gobernación y decirte, hay que sacar este programa porque infringe todos estos cosas, ¿no? Pero hoy es alguien, un externo al gobierno, diciendo, no, por mi red social no va a pasar ese discurso. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo, a lo mejor sí acompañado de esto que nos decías, de la legalidad, de mira, aquí hay un artículo, aquí dice que yo puedo, que esto está en mis términos y condiciones y todo esto, ¿no? Pero al final quien lo está decidiendo es un grupo que igual puede tener cualquier otro tipo de interés, o sea, no necesariamente un interés donde, sí, es que no quiero dejar pasar discursos de odio, tal vez mi interés secreto es que ya no quiero que este güey hable, ¿no? Y que a lo mejor sí hay algo ahí oscuro y pues sí está poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Nos parezca o no, a lo mejor sí le robaron la elección, ¿no? Entonces, al final sí me parece que es muy peligroso dejarles pues todo el poder a ciertos grupos que además nada tienen que ver con el gobierno. De hecho, hace unos años Mark Zuckerberg había ido a comparecer ante los senadores justo porque se estaba volviendo peligroso. Sí, se estaba volviendo peligroso Facebook con los datos, ¿no? Porque se los estaba vendiendo a personas justo para elecciones. Entonces, al final, un algoritmo hoy te podría definir una elección. Si yo agarro y programo algo de manera correcta, podría ser que el próximo candidato a la presidencia de México sea yo y la gane yo sin tener que haber invertido un solo peso en una campaña, sin haber tenido nada más porque programé el algoritmo de manera correcta para que yo mañana sea presidente, ¿no? Entonces, ese es el problema y ese es el riesgo que estamos corriendo con las redes sociales. Gracias, Javier, también. Ahí vi tu mensaje de la primavera árabe. Exactamente. Yo creo que, fíjate, no sé, Héctor, ahí yo creo que diferiríamos un poquito porque no podemos permitir que sigan los discursos de odio sin ponerles un alto de tajo, porque entonces pasan genocidios por debajo de la mesa donde nadie se da cuenta porque al final pues ya no surge, ¿no? Y va ligado a lo que me estabas comentando ahorita de esta red social de supremacía blanca y todo esto de la raza pura y todo este rollo, pero ¿cuántos grupos de Facebook, y lo volvemos a retomar como hace una semana, la Dead Web, cuántos grupos no hay adentro donde digan a dónde te vas a ir a violar a quién, cómo lo puedes hacer, cómo puedes matar a alguien, cómo puedes ocultar un cuerpo? O sea, hay muchísimas cosas que la red también tiene y que por ahí también, por ejemplo, el hecho de que exista la Dead Web también significa algo, ¿no? Entonces, sí habría que centralizar un poquito estos grupos para identificarlos, pero de manera, es que siento yo que el orden de las personas o el orden social no se puede solamente disolver, o no se puede es que no sé cómo expresarlo, pero no puede solamente romperse el orden
porque alguien alzó la mano y dijo, ¿sabes qué? Aquí hay que ir a destrozar porque no te voy a aventar a los militares, aquí hay que ir a hacer esto, aquí hay que ir a hacer lo otro, porque yo que ahorita sigo en el poder lo voy a permitir. De ahí que está surgiendo mucho ruido que para el 20 y que por eso Mark Zuckerberg en su primera audiencia, bueno, en su primer justificación de bloqueo fue, lo vamos a bloquear de aquí al 20 para que por lo menos por mis redes sociales no se difunda que vayan la gente de aquí al 20 y sigan haciendo despapalles, sino que después del 20 probablemente lo desbloqueemos. De ahí que salió lo de la nueva red social, que salió todo lo demás, fue que dijo Zuckerberg, entonces ya va a ser indefinido, no sabemos si le vamos a dar o no el regreso, pero es justo porque este mensaje de odio que trae, o sea, puede mover y nos puede dejar sin un grupo de personas que no se generó tanto ruido. Por ejemplo, pudo haber matado a muchas personas de piel morena y que no lo hizo porque el ojo internacional estaba encima de ellos. Pero la intención, podríamos asegurar por sus argumentos de toda la vida, desde que Trump ha sido políticamente abierto, es de odio a las personas negras, de odio a los latinos, pero como pues hay esto que se llama amabilidad internacional por el derecho internacional que no solo se limita al mercantil, no lo pudieron hacer y porque pertenece a ciertas cortes penales internacionales. Hay mucho ruido en ese aspecto, pero pues no sé, a ver, vamos a acabar de leerlos, los comentarios y vamos viendo nuestras opiniones de cierre. Si alguien quiere participar, nos gustaría saber cómo es que concluimos este tema. Sí nos salimos un poquito, pero creo que es parte de el conocer el contexto y el trasfondo. Dice Maribel, la democracia es una utopía desde el inicio de nuestra sociedad, el cual siempre va a ser manipulado por intereses comerciales, mediante la demagogia, donde prometen una realidad diferente en la que nos encontramos. La prueba aquí está también Chumel, que fue súper bloqueado porque el presidente de aquí también aventó sus comentarios y lo bloquearon también de algunas redes, ¿no? Dice Gaby, tenemos un monopolio en redes sociales, eso es un hecho, y ya se creó la necesidad de su uso, desafortunada o afortunadamente. Más ahora en tiempo de contingencia sanitaria. Estoy de acuerdo con Mifer, es un discurso de odio, debe ser parado, y el punto es, ¿quién será el censor? Y Trump, honestamente, no es la madre Teresa de Calcuta. No, para Es una nada. conversación entre amigos, por eso podemos salirnos del tema y opinar. Eso es lo bonito de esto. Y bueno, muchísimas gracias, Gaby y Héctor, a los que nos están viendo, a Sofi, a Nidia, a Rosy, que está también por ahí saludando, y a los demás, háganse presentes, escríbanos, pónganos un like para saber que ahí siguen. Y bueno, Héctor, para ir concluyendo, porque sabemos que nos podemos, así como la Ya nos semana podemos pasada, quedar aventar horas otras aquí. 2 horas Y y ahorita no podemos... sé cómo le hacemos, pero enlazamos el tema de Donald Trump a Samuel García y luego le pasamos también a Chumel Torres y lo regresamos a Andrés. O sea, sabes que aquí nos podemos quedar toda la noche hablando de todo este tipo de cosas. Pero al final, mira, yo sí comparto la idea con Gaby, al final y contigo incluso, o sea, es un tema de parar los discursos de odio. A mí lo que me preocupa es quién va a ser o quién va a ser el regente, quién va a decir, a ver, esto ya es odio y esto no, ¿no? Porque pues, también podría ser que un discurso de odio pase desde algún otro sentido, que lo maquillen un poquito más, que lo escriban mejor, que no sea tan visceral, porque al final Donald Trump lo que tiene es que es muy visceral y dice las cosas como van pasando en su cabeza y pues sabemos que en su cabeza nomás hay una taza, un retrete de baño y entonces pues ahí pasa todo, todo de manera muy sucia y muy pues cochina, ¿no? Muy puerca y marranos, diría mi presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ay, sonó como comercial, no quise sonarlo así. Pero al final, sí, sonó como vota por, no, nada que ver. Pero al final a mí me preocupa quién va a ser el actor regente, quién va a ser quien determine qué es y no bueno, ¿no? Ahorita en términos de democracia, en términos de discurso, pero volvemos a lo mismo, o sea, podría ser que esta caja de Pandora, en cuanto a alguien le parezca que no estás dando el mensaje correcto, nos cierren las redes, ¿no? O sea, te comentaba, o sea, pasó con una marca de computadoras de color negra que pues nos censuró a muchos, a ti por decir una palabra
que al final es parte del léxico mexicano, o sea, que no es, a lo mejor sí es un insulto, pues, y podemos llegar a extrapolarlo, pero pues no es como que le hayas dicho a alguien, ojalá te mueras, ¿no? O sea, al final no estabas ahí, y además el contexto era diferente, estabas resolviendo otro problema y te censuraron 30 días. Entonces, al final es quién va a ser el guapo para tomar este cargo de agarrar y decir esto sí pasa, esto no pasa, este actor se va, este se queda, y sin tener que mermar ninguno de los discursos, porque creo que la base para construir una sociedad mejor informada, pues sí tiene que pasar por actores que estén de acuerdo y por actores que no estén de acuerdo, y en eso ir pues justo deconstruyendo ideas distintas, ¿no? Y llegar a una evolución de pensamiento. Pero si agarras y dices, en este caso, por ejemplo, Mifer siempre tiene razón y Héctor no, vamos a censurar a Héctor, entonces nos vamos a quedar con tu discurso, aunque no sea el correcto en algún momento, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso y eso es a mí lo que, digamos que me tiene intranquilo de que le hayan cerrado la cuenta a Donald Trump y a esta, ¿cómo se llama? A Pati Navidad, sobre todo Pati Navidad. O sea, ya no voy a tener que ver en Twitter. Ya no me voy a divertir con nada. ¿Qué pasó? Está bien, a ver qué pasa. Pues yo creo que, bueno, el de construir la democracia, no, Pati Navidad, no, dice ahí Gaby. Sí, El de dice Gaby que construir Pati la Navidad. democracia no es, y lo dijo Maribel y lo dijo bien, yo creo que es esta utopía porque nos podríamos sentar y hablar de México y decir, bueno, ¿cuándo realmente hemos sido democráticos? ¿Cuántos políticos no están como chapulines y que ya viene otra vez el chapulinado? Y que cuántas personas no están viviendo del erario público respecto de los impuestos que pagamos todos los mexicanos, aunque compres un chicle, ahí va tu impuesto, los niños también pagan impuesto, entonces sí es un ruido dentro del tema democrático, pero hay democracia en todos los aspectos. Hay democracia escolar, hay democracia familiar. ¿Cuántas veces no tenemos que votar por a lo mejor en algún momento de la vida dónde nos vamos a ir de vacaciones, qué vamos a comer el fin de semana, de quién es cumpleaños y a dónde lo vamos a festejar, ¿no? Entonces, la palabra democracia embona en muchísimos aspectos. Lo tratamos de desglosar dentro de lo que está pasando en Estados Unidos, hasta dónde nos va a llegar, porque a final de cuentas, y algo que no abordamos, que creo que en algún momento lo podemos trabajar, pero lo que pasa en Estados Unidos afecta a nivel internacional, porque de ahí países que están bien atentos, qué está pasando adentro, porque si se destroza en nuestro primer mundo, que es vecino, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Lo dijiste tú y lo dijiste bien, también han sido invadidos, de ahí su independencia. La realidad es que somos una mezcla de naciones en todos los aspectos. Podremos trasladarnos a ver desde dónde venimos y podemos tener sangre a lo mejor europea, a lo mejor africana, a lo mejor no sabemos, ¿no? Pero entender que más allá de tratar o trabajar con discursos de odio que son bloqueados en redes sociales, pues seguir manteniendo los opiniones y los ideales firmes, porque en el momento que tu ideal se da la vuelta, creo que dejas de ser tú mismo. Y eso en la manera personal, pues me ha costado amistades, me ha costado familia, el decir mis pensamientos y lo que venimos deconstruyendo, pues a veces nos puede costar un bloqueo en Facebook. Esperemos que no, pero Correcto. nos vemos en Si de hoy en YouTube, 8 no si nos aparecemos, bloquean, soy de noche, no aparecemos en Facebook, nos vemos en YouTube, pues nos sí, vemos en búsquenos un en grupo de alguna otra WhatsApp red a ver social. dónde nos acomodamos. Telegram, nos vamos por Telegram, a ver cómo le Vamos a hacemos, Telegram. pero exacto. Pues bueno. Muy bien, Héctor, pues muchísimas gracias a todos por No, hombre, ustedes. acompañarnos el día de hoy. Nos pasamos ahí unos minutitos. Esperemos que se haya hecho ameno, que conozcan un poquito del contexto de lo que tratamos de trabajar con ustedes. Agradezco infinitamente a Héctor por seguirme en estas loqueras y por empezar este proyecto juntos. Vamos en el segundo, que nos ampare lo que nos tenga que amparar y que sigan muchos más. Es Muchísimas correcto. gracias. Es un gusto haber estado pues esta noche con ustedes de Construyendo, creando esta nueva idea. Al final, algo que quiero resaltar es que siempre aprendemos algo nuevo
Hoy Mifer me enseñó más o menos cómo funciona, bueno, no más o menos, sino digo por la premura, aprendí cómo funciona la democracia gringa, que justo al principio del programa yo les decía, no tengo idea clara de cómo funciona, tengo nociones, pero Mifer tuvo a bien explicárnosla y pues dejarnos ahí un poquito más claro para algunos que tuvieran pues la duda como yo. Entonces, muchas gracias. No, muchas gracias a todos y gracias a todos los que estuvieron participando, Janet, Maribel, por ahí vi que también estaba conectado varios amigos míos. Me hubiera encantado Sí, leer sus también. opiniones porque uno de los actores con los que luego peleo más en Face, ahí estaba escuchándonos, Edgar, mi tocayo, ahí hubieras opinado, pero bueno, la invitación está abierta si quieren participar también en el programa, como lo hizo Gaby, como lo hace Maribel, Héctor, y bueno, hay varios, pues mándenos mensaje y pueden estar aquí. Si se atreven a estar en cámara, les damos micrófono abierto. Si no se atreven, hay un chat VIP por este lado, ¿vale? Gracias ahí a Mari, a Gaby, a alguien que no sé quién es y nos dice Dice Gaby que ella se atreve, justo ábrele el micrófono y la cámara, a ver qué nos tiene que decir. A ver, Gaby, vas, espérame. Creo que... ¿Ya? Ya, listo. Pues muchas gracias. Me parece muy interesante este tipo de intercambios de opiniones y sí estaría muy bien desempeñar la democracia de gringa, que es tan democrática como creemos. Es la cuna de la democracia, realmente democrática. Piensen en los grandes electores. ¿Quiénes eligen? No elige el pueblo. Ahora, hay un tema, porque en Estados Unidos a las personas que ya estuvieron por algún motivo en la cárcel ya no tienen derecho a voto, entonces tampoco es tan democrático. Y justo esta medida fue buscando que la mayoría de la gente que está en la cárcel es afroamericana. Entonces, justo es quitarle, o bueno, de descendencia afroamericana, es quitarle el derecho a su voto para que pues no elijan presidentes afines a ellos, ¿no? Entonces, de ahí hay otro tema, ¿no? Muy bien, pues efectivamente, muchísimas gracias, Gaby. Ahí estaremos la próxima semana y les diremos el miércoles, jueves más o menos de qué va a tratar, porque a ver qué nos depara la próxima semana. Samuelito. Ojalá ya se nos haga el de Samuelito, ¿no? Y de sus TikToks. Claro, el anti-influencer político. El nuevo Peña Nieto. El nuevo Peña Nieto de la red viene la veda electoral, entonces yo creo que sería un buen tema, igual ahí lo pensamos, antes de que nos veten. Es correcto. ¿Vale? Muy bien, pues bueno, cuídense mucho, un abrazo a todos, ahí a Auronova, a Eric, a Nidia, a Javier, a Maribel, a que aquí no nos pusieron el nombre, pero es que nos aparece en Zoom con muchas letritas, entonces no sabemos quién es, pero es Mark Zuckerberg, nos está vigilando ahorita. Mark, bienvenido. Ahorita nos van a poner las golondrinas. Bueno, pues cuídense, bueno. Ok, muchas gracias. Pues cuídense mucho a todos. Nos vemos el próximo viernes en Deconstruyendo a las 8 de la noche. Un abrazo. Bye.